¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al workshop de Frameworks para proyectos de transformación digital. Les quiero presentar a Pablo Tapia, Project Manager del Banco Interamericano de Finanzas, BANBIF, y Magíster en Gestión de Servicios Tecnológicos de la Universidad de San Andrés de Buenos Aires, Argentina, certificado como Project Management Professional y Scrum Master. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido. Cuéntanos un poco más de ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias por estar presentes. Nada, es un buen resumen acerca de mi carrera profesional. Un poco aclarar que sí, también he podido trabajar en IBM por muchos años. He trabajado en Perú, acá también en Argentina y en Uruguay, en proyectos ágiles y también en proyectos cascada. Y un poco el objetivo hoy día seguro va a ser conversar con todos, hacer esto lo más dinámico posible para hablar de todos estos frameworks y cómo poder aplicarlos, cómo poder conectarlos y cómo poder en verdad implementarlos. Y vamos a ver unos ejemplos reales del día a día para un poco bajarlo a tierra y no solamente dejarlo en la parte teórica. ¿Me Claro pueden que sí. permitir? Mario, dale, por favor. Sí, Pablo, justo te permito compartir la pantalla para que nos puedas mostrar un poco más. Sí, cómo no. Me da un segundo y ya comparto. Empecemos entonces. Vamos a ver estos frameworks ágiles que usamos en transformación digital. Seguro cuando escuchamos de framework ágiles se nos vienen a la cabeza mil nombres. Scrum, UX, UI, Nexus, Canva, DevOps, Design Thinking, Safe, Lean Startup. Incluso Spotify tiene su propio framework, o al menos la forma de trabajo que tiene, ¿no? Escuchamos mucho de esto y también lo que nos gusta mucho es certificarnos sobre estos frameworks, porque queremos un poco entender y estar en el mundo ágil y poder aplicarlo. Y eso es importante, yo también lo he hecho, tengo alrededor de 8 certificaciones en Scrum, en DevOps, en Safe, en Design Thinking, pero es importante, además de tener este conocimiento, entender cómo se conectan estos frameworks y cómo los podemos usar en el día a día, porque a veces las certificaciones que hacemos, estos cursos cortos que hacemos, nos dejan a mitad de camino, nos dicen, puedes aplicarlo en este punto, pero no termina de entender cómo lo aplica en el macro, en todo un proyecto de transformación digital. Por ejemplo, en el siguiente slide, este slide lo he basado de un gráfico que hizo Gartner, yo le he incorporado cosas personales en base a mi experiencia, pero un poco te da este concepto de sincronización y de conexión de estos frameworks, ¿sí? Porque no es que están separados, se unen, convergen para poder apuntar a una solución. Y es importante entender por qué yo uso estos frameworks ágiles, ¿no? A veces uno piensa que va a usar los frameworks ágiles o agilidad porque el proyecto puede ser más económico y a veces no lo es, o porque puede ser más rápido y a veces no lo es. Los que hemos trabajado con estos frameworks sabemos que tienen su tiempo y tienen su costo. Entonces nos preguntamos si es así, ¿por qué lo usamos? No, primero, no aplica a todos los proyectos, ¿sí? Eso es importante. Aplica y hay que evaluar a qué proyecto puede aplicar y qué proyecto puede aplicar cascada. Pero también es importante entender por qué lo uso. Usamos mayormente estos frameworks ágiles porque nos permiten, en la interacción continua con el usuario, llegar al producto final, a la solución final, con una expectativa muy cercana a lo que requiere el usuario, que es algo que no teníamos cuando manejábamos un proyecto cascada, ¿sí? Que comenzábamos con un diseño funcional, un análisis, luego un desarrollo, luego testing, y luego de un año el usuario veía el producto y capaz ni se acordaba qué pidió, porque no, eso pasa, o cambia el contexto de negocio y ya no es lo que necesita, o no lo entendimos, que también pasa en tecnología. Entonces, por eso es importante entender por qué usamos estos frameworks ágiles. Vamos con uno a uno y vamos viendo casos para poder entender poco a poco estos frameworks. Primero, Design Thinking, por ejemplo. Se crea en la Universidad de Stanford y la consultora IDEO es la que termina popularizando Design Thinking, ¿sí? Ahora lo escuchamos mucho basado en lo que hizo IDEO. Y el concepto inicial básico de Design Thinking es definir 5 pasos, y estos 5 pasos
parten desde un punto de empatizar con el usuario con el que vamos a trabajar o del cual vamos a entender su necesidad o problema, definir una posible, el desafío de del problema que tiene el usuario, idear una solución para ese problema, prototiparlo y luego evaluar o probar esa solución y entenderla. Pero para que esto no quede en algo etéreo, vamos a un ejemplo. Esto es un ejemplo de una consultoría que se hizo para para una ONG que agrupa y da créditos a microemprendedoras, ¿sí? Y al trabajar con Design Thinking, el primer punto es empatizar. ¿Qué es lo que hicimos en este caso, por ejemplo? Nosotros fuimos con 18 microemprendedoras de esta ONG y las encuestamos. Preparamos una encuesta con 15 preguntas, con 8 secciones, y les comenzamos a preguntar temas personales, temas de negocio, de administración, qué tecnologías saben usar, cómo ahorran, qué hacen en caso de emergencias, cómo manejan, si piden además de la ONG algún otro crédito, cómo se capacitan o educan. Y con todo este reglamento, lo importante es que nosotros fuimos a entender y a comprender sus necesidades. Luego de empatizar, comenzamos a definir el problema que tienen el día a día las microemprendedoras de esta ONG. Usamos, por ejemplo, herramientas como el mapa de experiencia y el mapa metausuario o lienzo metausuario para crear un perfil de lo que habíamos entrevistado y para entender el día a día de la microemprendedora. ¿Sí? Con eso comenzamos a definir los problemas que podía tener. Esto, más adelante, vamos a hacer un pequeño ejercicio con parte de estos lienzos, pero es en base a eso que al comprender el problema nosotros armamos un arquetipo, un perfil del usuario, y cuando estás en un proyecto sistema, dependiendo la amplitud que tiene, pueden haber varios arquetipos, ¿no? Entonces, en base a esto, nosotros ya al definir el problema, comenzamos a idear en base a las propuestas, al brainstorming que hacemos a los diferentes puntos de colaboración, comenzamos a implementar la posible solución, ¿no? Y ahí usamos otras herramientas como una matriz 6x6, una matriz de costo-impacto, en el cual nosotros, en base a todas estas ideas que se nos van ocurriendo, vamos viendo cuáles son las que podían generar mayor valor para un usuario y a la vez cuáles de esas ideas son más, tienen bueno, la viabilidad de ser implementadas, porque hay que ver eso, capaz la mejor solución no necesariamente es la viable, eso se tiene que validar en esta matriz de costo-impacto. Sobre este caso, nosotros creamos una aplicación llamada Sami, se llama Sami porque en quechua significa prosperidad, con un grupo de módulos que se basaban en calificación de la microemprendedora con la ONG, su calificación financiera, cómo se tenía que capacitar, videos para que pueda capacitarte de cosas muy prácticas y puntuales para sus microemprendimientos, testimonios de otras microemprendedoras que habían pasado problemas similares a la que ellas tuvieron a nivel de negocio, y asesorías personalizadas. Entonces, ahí partimos en idear la posible solución. ¿Qué es lo que hacemos? Prototipamos. ¿Y qué es prototipar? Comenzamos a crear, que puede ser de la manera más simple, a nivel de esquemas o utilizando las cosas más básicas, ir y llevarle la solución al usuario para que él pueda comenzar a revisarla y entenderla y darnos rápidamente, sin aún haber tocado una línea de código, un feedback, una retroalimentación de si esa idea en verdad la ayuda o no la ayuda, ¿no? Luego, sobre eso sí fuimos con 54 microemprendedoras y le dijimos, esta es la solución que planteamos, este es el contenido que pensamos que deberían tener, y nos comenzaron a dar feedback de cosas interesantes que podríamos agregar, como alarmas, videos por banco comunal, críticas que están muy bien recibirlas, menú de ayuda, botones más grandes, nuevas ideas. Por ejemplo, inicialmente habíamos partido de que se registren con un mail, pero finalmente muchas pidieron que sea con DNI porque no todas tenían mail. Son cosas que uno va aprendiendo porque uno parte de su paradigma, pero no necesariamente es el paradigma del usuario. Y todo eso se recopila, todo ese feedback a través de un lienzo llamado blanco de relevancia, con el cual nosotros vamos tomando y midiendo todo ese tipo de retroalimentación. Esto, por ejemplo, es un caso práctico de cómo partir de un problema
que puede suponerlo a entender al usuario, ¿no? Vamos con el siguiente framework. Otro de los frameworks que usamos en el día a día y que usamos también en este proyecto fue el de Lean Startup. Lean Startup nace en base al libro de Stevie Blank, que es un emprendedor de Silicon Valley, su libro de los 4 pasos para la epifanía de la estrategia de éxito de productos que ganan. En base a este libro nace inicialmente lo que es Lean Startup, y luego Eric Ries, que es seguidor de Stephen Black, a través de la incorporación de Lean, termina definiendo ya lo que es el Lean Startup, ¿no? En el 2008. Continuando sobre esto, nosotros, ¿cómo implementamos el Lean Startup? La base del Lean Startup es poder definir un MVP, una sigla en inglés que se llama Producto Mínimo Viable. ¿Qué significa crear un producto mínimo viable? Que cuando tú comienzas a desarrollar en las capas que vas definiendo, las funcionalidades que vas creando, ese desarrollo tú lo comienzas a presentar en periodos, que ahora vamos a explicar cómo se van definiendo esos periodos, y vas presentándolo al usuario paulatinamente. Si bien tienes interacción dentro de las metodologías ágiles, en franjas de tiempo definidas, tú vas y le presentas ese MVP, que es una parte o una capa de la solución. ¿Por qué? Porque requieres recibir el feedback más pronto y necesario con ese usuario, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, nosotros comenzamos a desarrollar la aplicación y al tener la primera base o cáscara de esta línea de funcionalidad, fuimos y se lo mostramos. Acá tengo un pequeño video en el cual le instalamos la aplicación directamente, o es parte de la aplicación ya desarrollada en los celulares de las microemprendedoras. No estaba todo, pero estaba la parte inicial que les permitía interactuar, y para nosotros era importante que pudiera interactuar, porque una cosa es verlo en una maqueta y otra cosa es comenzar a interactuar. Y bajo este punto, ellas entendieron cómo era el funcionamiento, los videos que se iban a mostrar. No necesitábamos tener los videos ya producidos, nos tomamos videos ya hechos en YouTube, pero que finalmente cubrían la experiencia que tenía el usuario, y ellas entendiendo esto, entendiendo cómo se iba a mostrar, cómo se iban a ver los videos, cómo podían compartirlos a través de sus redes sociales, comenzaron a darnos feedback. Comenzaron a decirnos, ok, se puede hacer de esta manera. Hicimos, como se ve acá, un relevamiento de la parte de usabilidad, y luego incluso a través de lo que es el Lean Startup, creamos este MVP, medimos lo que le parece al usuario y aprendemos, porque nos comenzaron a dar más detalle en ciertas funcionalidades, y eso nos ayudó a que en el camino podamos hacer un mejor producto. Voy siguiendo al siguiente framework, porque tenemos un tiempo muy corto, pero eso, por ejemplo, es una opción en el Startup. Vamos con la parte de Scrum. Scrum seguro es algo de lo que ya muchos han escuchado, y seguro muchos han trabajado, y seguro podemos tener gente que esté certificada. Scrum no es algo nuevo, es algo que ya tiene unos cuantos años, y aquí hay una línea de tiempo un poco para mostrar desde cuándo se habla de esto, incluso de 1986, en el artículo de Takeuchi y Nonaka, el enfoque de rugby ya se hablaba por primera vez del concepto de Scrum, y en el 2001 ya Schweber y Sutherland firman el Manifiesto Ágil, que creo que es algo que podemos conocer la mayoría, o que escuchó la mayoría y lo relaciona con Scrum, ¿no? Entonces, luego, bueno, se lanza en el 2010 la primera versión de la guía de Scrum, y bueno, en el 2020 ya estamos en la 6ª edición, ¿sí? Pero el Scrum es base mucho de la forma como se trabaja en el día a día en la parte ágil. Vamos a entrar un poco más en detalle. El Scrum tiene ciertos roles que ya se definen y que capaz muchos hemos escuchado, no necesariamente certificado, pero sí escuchado, acerca de un Scrum Master, que es un facilitador dentro del equipo de proyecto, de un Product Owner, que es una persona que define qué es lo que se va a priorizar y qué es lo que se va a desarrollar a nivel funcional o de negocio, un equipo de desarrollo, que es el que trabaja en base a lo que se ha definido, cómo se va a desarrollar. Ese es el rol básico de un equipo núcleo dentro de Scrum. El flujo de trabajo
en un proyecto real es que, dependiendo del proyecto, puede haber una etapa de inception, que es una etapa en la cual tú haces ciertas definiciones y planificaciones, y en base a esas planificaciones y definiciones iniciales nace un product backlog. Ese product backlog significa son todas las funcionalidades que tienes que trabajar dentro del proyecto, y luego puedes llegar a un concepto de sprint cero, que en algunos casos se usa, que es cuando es un sprint, que es una línea de tiempo que puede ser de 2 semanas, de 1 semana a 4 semanas, y donde mayormente lo que se hace es el punto de preparación de lo que sería el trabajo previo que se va a realizar. Luego se trabaja un sprint planning. El sprint planning es del product backlog que se ha definido, que tiene toda la solución. El equipo de desarrollo mencionado anteriormente toma lo que se va a poder desarrollar en ese sprint, definido que puede ser de 1 semana o de 4 semanas. Tiene dailies, meeting, que son reuniones diarias donde sincroniza el trabajo, un sprint review para presentar los avances a todo el equipo, y un sprint de retrospectiva donde el equipo se autorretroalimenta de todo lo que pasó en ese sprint para mejorar. Lo ve en una parte de refinamiento de ese backlog definido, y se genera un incremental, es decir, un parte de la solución que va a ser lanzada a producción, que será parte de ciertos y otros componentes que se tienen. Hola, ¿alguien quería hacer una pregunta? Ok, sigo. Pero este flujo de trabajo seguro es algo que se ha visto y se ve mucho cuando uno comienza a certificarse, cuando uno comienza a hablar de Scrum. Pero en el mundo real de proyectos, no solamente tenemos un núcleo de un equipo, de un solo equipo, ¿no? Pero por un Product Owner, por un Scrum Master y por un equipo de desarrollo. Se tienen más. Y si, por ejemplo, vemos, comienzan a aparecer conceptos como Scrum Scale o Scrum Escalado, que significa es qué pasa cuando este equipo ágil comienza a crecer. ¿Sí? Comienza a crecer por el sentido de que en una organización, dependiendo la complejidad, no solamente puedes tener un equipo base, tienes un equipo mucho más grande, y este equipo más grande tiene muchos más roles. Por ejemplo, y esto es tomando uno de los frameworks con los cuales se trabaja, que el título, los nombres salen del framework de Spotify, por ejemplo, se definen squad. Un squad es una unidad básica de este equipo que puede tener un product owner, un scrum master, un líder técnico, un analista, UX, desarrolladores y tester incluso, todos formando parte del equipo. Varios squads forman una tribu dentro de una línea funcional, y esa tribu es soportada por un equipo donde puede haber un líder de proyecto, que ya comienzan a mezclarse roles tradicionales que vienen anteriormente de cascada, pero que se aplican también en estos equipos grandes, un product manager que nuclea y alinea el trabajo de los product owners, un system architect que esté responsable de todo el concepto propio de la solución que tiene que haber, un arquitecto que es necesario, y un agile coach que sincroniza todas las dinámicas y procedimientos con los Scrum Master. Aquí, como ven, ya se comienza a hacer un poco más complejo el trabajo en el día a día con los equipos ágiles. Un punto que acá es interesante es, recuerdan que hace un momento estuvimos hablando de las ceremonias que se hacen cuando hay un equipo núcleo para desarrollar un producto, ¿no? La daily meeting, el sprint review, el product backlog, el sprint retrospectiva, pero eso también pasa cuando lo llevas al mundo escalado. En lugar de que haber un sprint planning, hay un PI planning, que significa un Program Increment Planning, en el cual tú puedes definir con diferentes equipos de trabajo cómo se va a entregar el próximo MVP. Y acá comenzamos a relacionar lo que ya hemos trabajado de Lean Startup. En lugar de daily meetings, que es con equipos pequeños, acá hay Scrum de Scrums, reuniones de varios Scrum y POs, sincronización, reuniones de sincronización de diferentes Product Owners. En lugar de que haya un Sprint Review, hay un System Demo, en el cual no mostramos el incremental que hemos desarrollado en el Sprint, sino mostramos el MVP en el System Demo. Y en lugar de la retrospectiva hay inspección y adaptación. Es decir, todos los componentes base con el cual hemos explicado hace un momento, también comienzan a
a hacerse escalados porque comienzan a haber más interacción con diferentes equipos, y esta sincronización tiene que ver, tiene que estar para que pueda funcionar. Un caso de éxito, por ejemplo, dentro de lo que ha venido usando el equipo de Scrum y la parte de Agile, es Netflix, ¿no? Netflix, además, obviamente, usar la tecnología cloud para poder masificar su servicio. Uno de los puntos que ha tenido es que ellos hacen continuo feedback de los productos que van lanzando con sus diferentes clientes. Ellos lanzan una serie y esa serie ellos comienzan a recibir el feedback de si es buena o mala, y sobre eso comienzan a interactuar a nivel de producción. Pero dentro de la plataforma, ellos hacen despliegues continuos a producción de diferentes características y segmentados. Es decir, ellos pueden lanzar una versión de la aplicación de Netflix en alguna región o país determinado porque quieren probar una funcionalidad y luego lanzarla al resto del mundo. Esto ha logrado que ellos tengan gran agilidad de lanzamiento de la plataforma. Los que pueden tener acceso a Netflix se dan cuenta que es muy dinámica, que es tiene una experiencia de usuario muy buena. El usuario puede navegar entre todo el contenido, y es importante cómo se usa, porque si el usuario le gusta y se siente satisfecho con eso, obviamente va a seguir consumiendo. Incluso el tiempo que tiene cuando, por ejemplo, los que ven Netflix y ven una serie que te va mostrando es el próximo capítulo, todo eso ha sido estudiado en la posición en la cual se pone, en el tiempo en el cual espera, para que tú sigas consumiendo la plataforma. Es un gran ejemplo de uso de agilidad con despliegues continuos y con feedback continuo del usuario. Vamos a un poco a aterrizar, vamos a voy a pedirles que me acompañen a hacer un ejercicio colaborativo para poder usar, dentro de lo que hemos conversado de Design Thinking, con las láminas de lo que sería las láminas de inicio, para poder conocer a un usuario, para poder entender su día a día y sobre eso poder proponer soluciones. ¿Sí? Quisiera que esto, voy a volver un poco al slide previo y luego vamos directamente al Jamboard. ¿Sí? Dentro del proceso de Design Thinking, en el caso de éxito que hemos visto, por ejemplo, me gustaría que me ayuden a recrear el trabajo que hemos hecho con las microemprendedoras en el cual hicimos este desarrollo, y podamos un poco entender cómo se trabajan con estos lienzos, ¿no? Entonces, quisiera invitarlos, me parece que tengo que copiar el link en el Zoom para que se vea, ¿sí? Permítame un segundo y lo voy a copiar en el texto de Zoom. Un segundo. A ver. Ah, ya lo han copiado. Perfecto. Yo lo estaba copiando. Listo. Les pido, por favor, si pueden ingresar, y les voy a ir explicando. Voy a volver a compartir la pantalla. Les pido que comiencen a ingresar y les voy a explicar un poco el ejercicio que me gustaría hacer con ustedes. Veo que ya tenemos alrededor de 19 o casi 20 personas. Y si pueden ver mi pantalla, lo que estoy poniendo en esta primera lámina del Jamboard, no sé si algunos ya lo han utilizado, pero es una plataforma bastante dinámica que podemos utilizar ya. Lo que he pegado es el lienzo de metausuario que definimos cuando hicimos este relevamiento con este equipo de microemprendedoras. Nosotros, luego de haber hecho la encuesta, definimos un perfil metausuario. ¿Sí? Este perfil lo que hace es que, y le pusimos un nombre en genérico, Ambrosia Quesada, porque tuvimos unas 3 señoras Ambrosias justo que coincidieron, y le terminamos poniendo Ambrosia Quesada como un resumen del perfil. Lo que hacemos acá, en esta lámina, es definir, por ejemplo, características de la biografía de la persona
las actividades que realiza, las creencias que tiene, los problemas que pueda tener, el componente familiar y el círculo social. Esto es más que nada para poder comenzar a empatizar. Es importante, tenemos que empatizar y entender a nuestro usuario. Mientras más empaticemos, más nos vamos a identificar con ellos. Esto es una primer lámina para poder entender al usuario. En esta siguiente, que usamos el mapa de experiencia de usuario, lo que estamos describiendo nosotros es el día a día de Ambrosia, ¿sí? Desde la mañana en la cual está trabajando, desde el desayuno que toma, desde cómo inicia su trabajo, desde que almuerza, cómo interactúa con su familia. Y en esos momentos claves que nosotros definimos, comenzamos a poner abajo qué piensa y qué siente en cada una de esas características. Y lo que tenemos en la línea abajo, hay una línea que se llama oportunidades, es las oportunidades que nosotros podemos encontrar para que esos sentimientos que pueda tener negativos o incluso positivos se puedan ver reforzados dentro de la solución que estamos pensando para ellos. Entonces a mí me gustaría que me ayuden adentro de este cuadro, utilizando el Jamboard, ya que les explico a los que nunca lo han usado, que es hacer un clic acá, escribir una nota, guardarla y pegarla aquí. Lo que quisiera es que aquí, en base a los problemas que ustedes puedan leer que tiene esta persona en su día a día, y considerando que vamos a desarrollar una solución, puedan ustedes acá escribir acerca de qué tipo de solución o funcionalidad o oportunidad de mejora podríamos poner en esta aplicación. Supongo que ustedes van a desarrollar SAMI, ¿no? Entonces, si lo van a desarrollar, imaginen en estos puntos qué propuesta podríamos hacer para incluir en una aplicación que ustedes van a desarrollar. No hay límites de lo que se puede hacer, no hay límite de presupuesto, no hay límite de nada, es que ustedes puedan identificarse y puedan ahí escribir en base a lo que está sintiendo el usuario, qué tipo de funcionalidad o qué tipo de ayuda podría tener, pensando que vamos a hacer esta aplicación para ayudar a que estas microempresas estén mejor capacitadas o tengan un mejor control financiero o algún punto en el cual podamos ayudar. Los invito a que se puedan sumar y trabajar en la hoja 2. La hoja 3 y 4 tienen el mismo gráfico, solamente si alguien quiere trabajar en esas hojas por un tema de espacio, lo puede hacer o lo puede hacer directamente en este punto. Entonces, los invito a que por favor comiencen a interactuar y vamos conversando. Si quieren o tienen alguna duda, para hacerlo esto un poco más interactivo, ¿no? Por favor, los invito a entrar, de nuevo, vuelvo a este punto, van a este gráfico, Stick Note o Post-it, ponen su nota de lo que a ustedes les parecería que podría ser algo que ayuda dentro de los momentos de Ambrosia, guardarlo y dejarlo ahí como una propuesta. Por ejemplo, si en el trabajo cuando llama a la ONG a las 3 de la tarde no recuerda una fecha de vencimiento o del monto a pagar, ¿qué se les podría ocurrir que podríamos proponer para que en la aplicación que vamos a desarrollar para que a Ambrosia no le pase eso? Capaz alguien quiere poner, no sé, una alarma. Y se puede colocar acá, ¿sí? No sé si con eso queda claro el ejemplo. Hola Y Pablo, ¿qué tal? sí, Me ¿cómo estás? comentan en el chat que no hay opción para editar, que está en modo de lectura. Si podríamos cambiarle el permiso, por favor. ¿Cómo no? Puse... Editor. A ver. Por favor, ¿pueden probar? Sí, ya está. Sí, ya está, Pablo. Excelente. Espectacular. Vamos, probemos. Es decir, no hay nada, si por los chicos modifiquen,
Imagínense que están haciendo esta parte. La idea es que puedan interactuar, ¿sí? No hay ni idea mala, ¿sí? Pero sí, comiencen a poner sus propuestas. Piensen que están en este trabajo, que llegaron a interactuar con este grupo de microemprendedoras y que hay que comenzar a plantear soluciones en base a esto. La persona que quiera puede volver a la hoja 1, entender un poco más el perfil y volver aquí en el día a día y aplicarlo, ¿sí? Voy a ver el chat para ver si me están haciendo alguna consulta. Buenísimo, y alguien ya está poniendo sus datos. No se preocupen por el espacio, voy a borrar esta nota, así tiene más espacio. Actualiza las ofertas del día. Perfecto. Muy bien. Una app de control de gastos que permita vincular cualquier tarjeta de crédito, tarjeta de débito, que visualice sus ingresos y salidas de dinero. Muy bien, es una posible opción. Base de datos de clientes. Sí, es buen punto. Porque a veces los anotan y a veces los olvidan. Sí. Brindar un organizador de actividades que tiene que hacer en el día. Sí, es buen dato. A veces se olvidan de cosas, de llamar a un proveedor, se olvidan de tener que pedir algún tipo de ayuda. En el día a día recordemos que las microemprendedoras también realizan muchos roles. No solamente son microemprendedoras, en este estudio que hemos hecho, por ejemplo, también son madres, también son amas de casa y tienen que cumplir varios roles. Y están en el día a día haciendo todo eso, ¿no? Alerta de pagos, espectacular, sí. Dar el mío, porque ya veo que están todos ahí anotados. Muy buen dato, muy buenos puntos. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurriría? Un cronograma de pagos, correcto. Es más, ese cronograma de pagos fue una de las ideas que salió de las microemprendedoras y lo implementamos. Muy buen punto, el que puso cronograma de pagos actualizado. Tienda virtual por Facebook. Muy bueno. Las señoras microemprendedoras usan Facebook, pero lo usan mayormente para interactuar sus perfiles personales y no conocen, por ejemplo, toda la potencia que tiene una tienda virtual por Facebook. Muy buen dato. En serio, eso es muy buen punto. Que puede, incluso en la solución que planteamos, ser un video con un tip de cómo poder crear tu tienda virtual o cómo poder agregar tus productos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? De nuevo, vamos, imagínense crear un perfil de negocio. Veo que todos están dejando sus post-it arriba, los voy bajando, los pueden ir bajando, así los vamos leyendo. Crear un horario semanal programado de todas sus actividades. Muy bien, sí. Crear un perfil de negocio en las diferentes redes sociales. Correcto. Ojo que, por ejemplo, ese comentario, las microemprendedoras a veces no saben crear su WhatsApp negocio, tienen el WhatsApp personal, pero no el de negocio. ¿Qué más? A ver, alerta de pagos, muy bien. Capacitar por WhatsApp, videos, fotos y audios. Fue una de las funcionalidades que implementamos, muy bueno. Fueron con videos hechos por las propias bueno, tomando a las propias microemprendedoras para que puedan educar a otras. Si le pediría que no se nos lleven el gráfico, porque nos van a complicar, ahí está, ya volvió, no hay problema. No hay problema, muchachos, siempre pasa en los talleres, no pasa nada. Vamos a dejar un poquito más centrado, ya quedó. Vamos, ¿qué más se nos puede ocurrir? No hay respuesta mala, ¿eh? Vamos, consideren, ustedes están ayudando a una microemprendedora que tiene muchas tareas en la cabeza y que necesitamos facilitarle la vida. ¿Cómo le podemos facilitar la vida a esta que es nuestro usuario? Tener plataformas digitales, crear un catálogo PDF. Sí, muy bueno. Muy bueno. A veces, y esto ha pasado mucho en pandemia, le preguntan qué productos tienes y se los escriben, pero es mucho mejor tenerlo en un catálogo de PDF. Muy bueno. Tener plataformas digitales. A ver, justo seguimos un poco con el movimiento. No hay problema. Con el movimiento de... Ya, listo, ahí quedó. No pasa nada. Videocámaras en casa que pueda ver desde su móvil. Videocámaras en casa que pueda ver desde su móvil.
Esto es un poco, entendería, para poder ayudarle qué está pasando en su casa. Entiendo eso un poco, a ver si luego me lo explican. Eso fue lo que entendí del comentario. Vamos leyendo otros más. Aplicaciones de pago deben contar con un tour o tutorial interactivo para aprender a usarlas. Buen punto. Una de las microemprendedoras nos dijo, necesitamos un menú de ayuda o algo parecido porque entramos y no necesariamente debe ser intuitivo el app, pero siempre debe tener un punto de ayuda para que se puedan orientar. Muy buen dato. Voy bajando algunos, ¿ya? Para ir viendo. Brindar agenda con alarma para recordar actividades de la planificación. Correcto. Enseñar cómo asociar Facebook con Instagram, un catálogo de productos. Muy bueno. Muy buen punto. Generalmente en el perfil que hemos nosotros relevado, mayormente estas microemprendedoras se quedan con dos redes sociales, mayormente WhatsApp o Facebook, pero es muy buen punto vincularlas a que puedan aprender algo más, como Instagram, muy buen dato. Utilizar una app de listas para no olvidar hacer tareas. Sí, la organización de las tareas es básica para ellas y es muy buen punto. Hemos tratado de incorporarlo también en la aplicación. Así que muy buen dato. ¿Qué más? ¿Qué más? Esto es un poco lo que hacemos cuando trabajamos con el equipo en el design. Ya tenemos el usuario, definimos esto y comenzamos a lanzar ideas. Ese es el punto, equipo. Trabajarlo, entenderlo y comenzar a lanzar. Luego vamos a ir clasificando, así que no hay nada por fuera, agreguen todo lo que consideren. Alertar a las clientas de las promociones que se ofrezcan en Facebook. Sí, buen punto. A veces hay alguna oferta interesante y no se termina avisando porque no se tiene esa costumbre de crear esta red de clientas o esta base de datos de clientes. Ayudar a definir una marca para su emprendimiento. Buen punto. A veces nacen con una tienda de abarrotes, con una heladería, con un bazar, pero sí, no parten de una marca. Es buen punto para poder ayudarlas al menos a definir un logo, a definir un nombre. Sí, buen punto el tema de las redes sociales. Recuerden, ellas lo conocen, muchas microemprendedoras, el uso de las redes sociales a nivel social, pero no a nivel empresarial. Crear un perfil de negocio por diferentes redes, excelente. ¿Qué más se nos podría ocurrir? Estamos moviendo todo. A ver, creo que había un pequeño movimiento de alerta de clientes promociones ofrezcan. Sí, eso muy bueno. Sí, el tema de promocionar lo que necesitan los usuarios es algo importante. Apoyo en la promoción de su negocio. Sí, una de las cosas que nos pidieron muy buen comentario el último es, por ejemplo, dentro de la aplicación, además de los contenidos de educación y testimonio, que también hubiera la posibilidad de que la microemprendedora pudiera poner publicidad dentro de la aplicación, de modo de publicitar su negocio incluso entre las mismas microemprendedoras, porque otras podrían editar su producto o servicio. ¿Qué más? Hablar de pagos, a ver si me olvidó leer alguno. Buscar algún tipo de financiamiento para... Uy, vamos, hay dos acá, vamos a leerlos. Buscar un tipo de financiamiento para las campañas navideñas. Sí, correcto. Aquí, por ejemplo, la ONG a las mejores pagadoras cerca de campañas navideñas les puede dar un incentivo, siempre y cuando sean buenas pagadoras y cumplan en el día. Por eso es importante que la microemprendedora no se olvide qué día tiene que pagar. Una vez establecidas las redes sociales, implementarlas con bots para automatizar las consultas diferentes. Buen punto, buen punto. Ahí tendríamos que facilitar a las microemprendedoras una herramienta de bot que podría ayudarles con los pedidos de sus clientes. Programa de referidos para atraer más emprendedores. Buen dato, sí. Programa de referidos, muy bien.
la recomendación, el boca a boca es importante. Perfecto. ¿Qué otra cosa se nos podría ocurrir? A ver, ¿tenemos algún punto más? Tenemos algunos minutos más para poder cerrar el ejercicio. Miren lo interesante, entre ustedes ya han ido lanzando estas ideas. Lo que hacemos dentro del proceso de Design Thinking es clasificarlas, ver cuáles son comunes o tienen puntos parecidos, y sobre eso poder definir las funcionalidades, y a partir de ahí, con este grupo de ideas que están, por ejemplo, ustedes teniendo, ¿qué es lo siguiente que hacemos? Las comenzamos a clasificar, ideas parecidas o similares. Luego de clasificarlas, y es un poco el gráfico que les mostraba de la clasificación de ideas, de la matriz 6x6, en donde ponemos todas las ideas en conjunto y las clasificamos. Luego le llamamos una matriz de costo-impacto, donde ponemos este tipo de solución o idea, qué costo podría tener, es viable, tiene un impacto grande al usuario, y al poder clasificarlas por costo y impacto, es decir, qué tanto costo tiene y qué tanto impacta al usuario, nosotros hacemos una priorización de la solución. Y esa priorización de la solución, al tenerla ya clara, de todo lo que, por ejemplo, ustedes han venido planteando, que hay alrededor de 30 propuestas o más, vamos nosotros y en base a esas propuestas dadas, definimos un prototipo. Y ese prototipo es el que terminamos enviando para nuevamente ir con el usuario, ya bajando a tierra, poniéndolo de una forma más gráfica, todo lo que nosotros hemos percibido, encontrado para verlo. Y de ahí vamos a recibir un siguiente feedback de ellos, ¿no? Por eso es importante que se den cuenta que dentro de los frameworks ágiles, la interacción con el usuario es continua, ¿sí? Nosotros ya fuimos, lo entrevistamos, hicimos todo este análisis, planteamos ideas, y apenas tenemos un primer bosquejo de grupo de ideas ya priorizadas, volvemos a ir con ellos, y aún no hemos hecho una sola línea de código. Lo que nos permite eso, que seguro cuando comencemos el desarrollo, la solución que comencemos a desarrollar va a estar muy alineada a la expectativa del usuario. Y vamos a conseguir, cuando estemos desarrollando, utilizando Scrum, actualizando más interacciones con el usuario. Y luego, cuando definamos este Scrum escalado y hagamos MVPs, vamos a seguir mostrando más y más la solución. Eso es lo que nos ayuda a que la expectativa entre lo que quiere el usuario y lo que estamos desarrollando esté muy alineada. Ese es el ejercicio que hacemos cuando usamos estos frameworks ágiles para cualquier proyecto de transformación digital. Creo que estamos en tiempo, de acuerdo a lo que me han pedido. Mario, dime, entiendo que estamos justo en el tiempo necesario y exacto. Por favor, dime si yo quisiera continuar, pero sé que tenemos que cumplir una agenda. Gracias, Pablo. Sí, efectivamente, muy buenos los aportes de los participantes. Tenemos espacio para una ronda de preguntas, si es que hubiera. Sí, por favor. Mientras tanto, aprovecho para comentarles a todos los participantes que en el chat estamos dejando el enlace al formulario, ¿ok? Esta es una encuesta que estamos haciendo y les permitirá acceder también a su constancia de participación. Entonces es importante que llenen la encuesta con sus datos correctos, ¿sí? Entonces iniciamos el ciclo de preguntas, si es que hubieran, por favor. Okay, a ver. Bienvenida a cualquier pregunta o consulta, estimados. Hola, buenas. Sí. Hola, José. Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? José Rojas te saluda. José, ¿cómo te va? Mucho gusto. Antes que nada, felicitarlo. Está muy bueno la exposición, el abstract de frameworks ágiles que has comentado. Gracias. Me parece muy bueno, muy buen resumen. Una de las preguntas que tengo, un poco te comento, yo estoy acá dale. a cargo. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Ya, yo trabajo en una empresa haciendo desarrollo de software, ¿sí? Okay, la empresa se llama Rofai. Lo que hacemos es desarrollo de software para clientes, para empresas de diferentes negocios, ¿no? Ya. Tú comprenderás que pueden ser bodegas, pueden ser algunas empresas, por ejemplo, pequeñas constructoras o farmacias, boticas. Entonces, uno de los problemas que nos enfrentamos siempre
como negocio es que eh, el proyecto de desarrollo de software muchas veces Ujú, pues no se cumple a tiempo. Entonces, una de las cosas que hemos intentado cambiar es pasar de la metodología tradicional, ¿sí? De la visión de gestión ujú, de proyectos convencional, a una metodología más ágil, ¿no? Basada en ujú, historia de usuarios, pero hasta ahora en lo que hemos visto con el equipo de trabajo, no vemos una claridad cuándo implementar o trabajar de manera ágil y ujú. cuándo trabajar de manera convencional, ¿no? Porque el Correcto. objetivo, de hecho, para la empresa es más que trabajar de una u otra tecnología o Ujú, framework, o que hagamos más bonitas las cosas. Lo que nos piden es, oye, cumple, porque si cumples, me dicen, te podemos rentabilizar y podemos contratar más gente, pero si el proyecto se demora, tú me dices 3 meses y se demora 5, tenemos que Ujú, pagar sueldos de tantas personas por 5 meses y al final, pues, perjudicados todos, ¿no? Entonces, ¿cómo, en tu experiencia, cómo ujú, encontrar o cómo hacer cuándo utilizar unas tecnologías ágiles o frameworks ujú. ágiles o cuándo utilizar la metodología convencional? Esa era mi Claro, pregunta. te comento de la experiencia que yo he tenido. Por ejemplo, cuando estuve trabajando en Uruguay en un proyecto de un cambio de un core bancario para el Banco Estatal de Uruguay, el cambio del core bancario, por la complejidad que tiene, y también ya se conoce un poco los pasos a poder hacer el desarrollo de un core bancario grande, nosotros lo hicimos de manera cascada, tradicional. ¿Sí? No es que fuimos pasando pedazos del core bancario a producción. Y generalmente un poco el criterio que tomamos, o que tenemos también en la empresa en la cual trabajo ahora es, si es conocido la forma como vas a desarrollar y del proyecto, me refiero que no sé, voy a hacer la implementación de un grupo de módulos, un grupo de cosas ya que conoces dentro del proyecto, capaz la forma de cascada no sea una mala idea, es pragmática, ya como lo has hecho varias veces, vas a llegar a la expectativa del usuario, por lo tanto, puede ser una forma rápida de hacerlo porque, de nuevo, repito, no necesariamente que sea ágil va a ser más barato, ¿no? Porque a veces tu jefe puede pensar que si tú le dices ágil, significa que es rápido, o significa que es más económico, y no pasa eso en el mundo Correcto, real. correcto. No pasa, no pasa. Es decir, yo tengo proveedores en el banco y te juro, cuando me mandan un presupuesto ágil, no es que es la mitad de un proyecto cascada, a veces es mucho más, porque involucra mucho más roles. ¿Cuándo recomiendo un framework ágil? Cuando lo que vas a desarrollar es lo que vas a hacer por primera vez o que no está muy claro exactamente lo que se quiere, porque eso también es una realidad que nos pasa. No necesariamente el usuario conoce claramente lo que quiere. Esa es una realidad. Si bien podemos juntarnos y trabajarlo, no está muy claro qué se quiere y el presupuesto para poder desarrollar eso, por ejemplo, no puedo decir específicamente el proyecto en el cual estoy trabajando, pero un proyecto es la primera vez que vas a desarrollar eh, una banca de internet para tu empresa, por ejemplo. Nunca lo has hecho antes, nunca lo has hecho. El presupuesto que te envían todos los proveedores es grande. Eh, no sé, de millones. Entonces, embarcarte en todo ese presupuesto con un proveedor y recién, luego de un año, ver si lo que ha entregado es lo que tú esperabas, trae mucho riesgo. Yo en ese caso preferiría tomar una metodología ágil, partir los entregables y hacer MVPs escalonados de 3 meses, y en esos MVPs poder ver en cada MVP entregado la interacción con el usuario para ver si lo que yo entendí, por más que me reuní con él, está cerca de lo que se va a entregar. Ahí partiría. Cuando es algo muy desconocido, que tiene un presupuesto muy grande, es algo que no he hecho antes, yo iría por una metodología ágil porque voy a tener una interacción constante. No me arriesgaría a hacerlo con cascada porque si invierto mucho dinero, mucho de presupuesto y luego un año me entero que no era lo que se quería,
me han cortado el cuello, ¿no? Entonces, Claro. eso es Ya, importante. pero por ejemplo, ya, Dale, dale. bueno, pero mira, pero por ejemplo, Pablo, ¿qué pasa, por ejemplo, te doy el caso que estamos haciendo? Es una no es una constructora, es una administradora de condominios, una empresa Ya, pequeña, ¿sí? ya, Tiene poco presupuesto y ya. como escuchó de agilidad y desarrollo de software, ya, bueno, dice, bueno, entonces yo tengo pues un pequeño presupuesto por acá, muy Y quiere chiquito, hacerlo ágil, porque escuchó agilidad. y quiere, claro, ¿cuál es el tema? Que a nivel Ya, comercial, contractual, entre empresas, hay que firmar un contrato y decir, oye, el proyecto te cuesta 20.000, ya. Sí, cualquier 20 número, mil, ya, méntame. pero el compromiso se va a dar en términos de alcance y de tiempo. El tiempo es cuánto me voy a demorar en desarrollar el software y el alcance es cuántos módulos le voy a hacer. Entonces, muchas veces sucede que el negocio Ujú. mismo, el administrador de condominios, no diferencia los perfiles, inclusive, ¿no? Hablábamos, oye, ¿es administrador de proyectos, administrador de condominios? ¿Qué perfiles manejas? Mira, que esto, que el otro, que todavía está ahí lo está definiendo. Entonces, la problemática se da ahí, ¿no? Porque la agilidad sí lo queremos impulsar, pero contractualmente hay un límite, imaginemos para este ejemplo, 20.000 soles, Ujú. 2 meses o 3 meses, eh, pero lo que vemos es Ujú. que este tipo de proyectos es un proyecto, por ejemplo, a medida, no es un enlatado que ya se lo puedo Ya. Pero ese vender proyecto a medida que es una, no sé, en general, como un módulo, administración es de para que administre costo. condominios, los Mm, propietarios saquen sus ujú. recibos de costos de mantenimiento, ingresen cuáles son los gastos, los ingresos. Es bien a medida, es bien a Sí, medida. pero Entonces, es bien a medida, pero son como módulos conocidos, ¿no? Es decir, que me refiero a que si vas a un enlatado va a ser más o menos los mismos módulos, ¿no? Puedes obviamente personalizar, pero por el alcance que me estás dando, por el presupuesto y seguro, porque a veces el usuario dice, quiero agilidad, sabes que si esa agilidad nos vamos a tener que juntar muy seguido, ¿no? Necesito un product owner de tu claro, lado que esté trabajando con nosotros en el día a día priorizando los temas funcionales. Por el claro. caso que tú me dices, no creo que estén dispuestos a hacer eso. Sí, sí hay una persona que a lo más podría estar acompañando para el tema de funcionales o de negocio, porque hay cosas donde solamente ellos le quieren dar el toque de personalización. Sí, pero Eh, son customizaciones que me parece que no son grandes customizaciones, ¿no? Es decir, tú, imagínate, no sé, tomas el módulo estándar de un enlatado y luego, no sé, puedes restar una que otra funcionalidad para dejar a lo que se están pidiendo. Más o menos va por ese lado. Sí, sí, va por ese lado, va por ese lado, pero, pero en ese sentido, como el alcance no está del todo definido, Ok, ¿sí? ok. El problema va por ahí, ¿no? Entonces, el alcance no está definido del todo, pero sí ya en la parte comercial, que es otra área, dicen, ¿sabes qué? Ya hagamos el contrato, ellos tienen ya sus modelos y todo el tema de la documentación. Ya, pero el contrato es a costo fijo. Eso, es que es eso. Pero entonces, podemos hacer muy lindo la parte de actividad, pero el contrato, el marco no te acompaña, ¿no? Porque una cosa sería diferente que tú me digas, no, pero en verdad te hemos definido que nos paguen por entregable, ¿no? Es decir, Ya no, obviamente. listo, es que ya, va ahí, Pablo. Dice, No, ya te lo está digo, bien, no un poco entregable. José, no, porque Único sí. entregable, 20.000 soles. Un tema así. Entonces, José, como que no te acompaña el marco de trabajo, ¿no? Yo Claro. sé que quieren implementar, pero si no sé, si me lo plantea de esa manera, y yo tendría un contrato por entregable, si quieres, por puntos de MVP o por puntos de módulos entregados, ¿no? Y definidos Porque previamente. El alcance previamente, tendría. en Ah, general, o si no está tan claro el alcance, bueno, mira, yo tengo un proyecto de esto dura un año, son 4 MVPs, y me vas a parar en conformidad por cada MVP evolutivo, y vamos para adelante, porque claro. si no, el riesgo se lo llevan ustedes, ¿no? Vas a Piorro, hacer 20.000 soles, dale. claro, ¿no? Y como el alcance está medio, veo que hay cosas que, no, hombre, siempre va a haber modificaciones, entonces, claro, ahí lo que toca es hacer, no sé qué opinas, ahí el tiempo que se estime como con los analistas programadores, ponerle pues un 40% por lo menos de esos tiempos, ¿no? Porque, Generalmente eso es lo que se hace, ¿no? Pero a lo que eh, hoy pareciera, y eso también es importante, muy bueno tu ejemplo
no necesariamente pasa por el framework, a veces el ecosistema de la empresa te tiene que acompañar para que vayas a ese lado, ¿no? No es cambiar al Project Manager y le pones Scrum Master y ya eres ágil. Exacto. Muchas No, veces eso no pasa, ¿no? ya tú te certifico en Scrum, y listo, ya No está. pasa. No, es un tema bien complejo, pero ese era un poco el escenario que tenemos. Sí, perdón, me están pidiendo que vayamos concluyendo porque creo que hay otras preguntas. José, Dale. si quieres ahí, estoy en LinkedIn, pues seguimos hablando, ahí me escribes y seguimos conversando, ¿te parece? Perfecto. Coordinamos, Pablo. Dale, Gracias. dale, José, gracias. Gracias. Tengo algunas Gracias, preguntas más, José. no sé, Pablo, leo Mario. las Dale, preguntas que dale. tenemos aquí en el chat. Una de Joseph Guinea. Sí, En gestión de proyectos se tiene la guía PMBOK. ¿Qué diferencia sí. tiene con la metodología ágil? El PMBOK en verdad se creó inicialmente para proyectos cascadas. En la vida real yo uso ambas cosas. No es que me desligo del PMBOK con agilidad. Es decir, hago mi proyecto ágil, pero luego dentro de las áreas de conocimiento que tiene el PMBOK, por ejemplo, yo manejo mi cronograma de tiempo. Obviamente contiene sprint, pero manejo mi cronograma de tiempo. Manejo mi matriz de riesgos y problemas, que también está. Y uso mucho de las áreas de conocimientos que tengo en el PMBOK a nivel de proyecto en general y en paralelo por más que uso el Sprint. Se complementan, no es que se separa, yo no dejo usar el PMBOK si uso agilidad. En la vida real, yo uso ambas y las complemento. Perfecto, gracias. La última pregunta de Clodoaldo Sánchez. En tu Clodoaldo, experiencia, sí. en cuanto al desarrollo de proyectos informáticos, ¿qué documentación técnica requerirías para asegurar el mantenimiento a futuro de la aplicación? ¿Esta documentación sería un ítem del backlog? Documentación tenemos mucha, ¿no? En agilidad se trata de buscar la documentación necesaria, no es que no se documenta, pero ahí tendríamos que entender un poco más el contexto, no sé si nos da el tiempo, de la documentación, pero dentro de agilidad sí usamos documentación para, a ver, estoy leyendo la pregunta, para asegurar el mantenimiento futuro. Cuando hacemos, previo a la entrega del pase a producción, nosotros igual con agilidad y todo pedimos manuales de usuarios y manuales técnicos y capacitación de la transferencia de conocimiento del proveedor a nosotros para la parte operativa. Y obviamente una etapa en la cual le hacemos el soporte, mientras que ellos nos dan el soporte y nuestro equipo de soporte lo va tomando. Documentación tenemos varias, manuales técnicos, manuales de usuario, pero sí, tendríamos que ver un poco más en detalle la pregunta, pero Clodoaldo, ahí estoy en el LinkedIn, me escribes y vemos con un poco más de detalle, porque sé que estamos un poquito con el tiempo, pero haber respondido parte de la pregunta al menos. Perfecto, Pablo. Muchísimas gracias. Y gracias a todos por haber participado en este workshop con sus preguntas hacia Pablo.